Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a comenzar con la información, no sin antes recordarles que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30. Iniciamos con los titulares. Caso Malvinas. Militares se dividen en dos bandos y se contradicen. El presidente Daniel Noboa inicia hoy una nueva serie de viajes al exterior. Hayan muerto a un cóndor andino en Parque Nacional Antisana. Se trata de una especie en peligro de extinción. Prestadores externos de salud operan al límite, reclaman pagos atrasados de 20 meses. Ecuatoriano sobrevive tras nadar 8 horas en el Caribe después de caer de una moto acuática. Informe afirma que deuda del Ecuador desplaza la inversión social. La Unión Europea apoya a Ecuador en capacitación contra el lavado de activos. Ecuador abre un concurso para el diseño del nuevo edificio del Museo Nacional en Quito. Los casos de COVID-19 aumentan en Guayaquil. Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Y finalmente, el último tema internacional que tenemos es si Europa quiere guerra con Rusia, estamos listos, afirma Putin textualmente. Esto lo veremos más adelante aquí en su informativo nacional. Vamos a dar inicio, primero agradeciéndole al licenciado Richard Segan Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario y como siempre también gracias a los seguidores de UNPG TV en Facebook por siempre darle like, comentar y compartir nuestras transmisiones. Iniciamos con la revisión de la información. Tras escuchar a los más de 100 testigos de la Fiscalía y declaraciones de los 17 militares procesados, el caso Malvinas, que investiga el asesinato de 3 adolescentes y un niño, concluyó el 2 de diciembre del 2025 con la etapa de presentación de pruebas y avanza a los alegatos de cierre, con lo que se terminará el juicio y se preparará la sentencia. La jornada del 2 de diciembre de 2025 terminó con las versiones de 3 de los procesados y un policía investigador. Entre los acusados, las versiones contradictorias se mantienen. Unos aseguran haber presenciado golpes y vejámenes contra los menores, mientras que los otros dicen no haber visto ni hecho nada. La audiencia de juicio del caso Malvinas, que investiga la desaparición forzada en manos de 16 militares, Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, entre 11 y 15 años, se instaló el 5 de noviembre de 2025 y lleva desarrollándose desde hace casi un mes. Debe concluir antes del 31 de diciembre, cuando caduca la prisión preventiva de los uniformados. Cristian Eduardo A.Q. fue el primero en intervenir este 3 de diciembre y al igual que lo han hecho sus 4 compañeros que colaboran con la justicia, dio una versión de los hechos en la que los adolescentes y el niño recibieron de los militares golpes, agresiones, insultos y hasta disparos cerca del cuerpo. Además, obligados a desnudarse y así fueron abandonados.
Textualmente dijo: voy a hablar porque los familiares tienen derecho a saber lo que pasó esa noche y los días posteriores, afirmó el militar tras pedirles disculpas a los padres de los adolescentes y el niño. Según la versión de Cristian Eduardo Acú, que varios de sus compañeros de patrulla golpearon a los niños y uno en especial se ensañó con el más pequeño tras tropezarse al seguirlos. Con este me desquito, dijo textualmente, es lo que habría señalado el militar tras casi caerse y comenzar a golpear al niño con el arma y luego con una botella, lo que le arrebató a él. Textualmente dijo: tú ni le pegas, habría señalado antes de quitarle la botella. Los hombres se habrían mantenido durante todo el recorrido los golpes. Cristian Eduardo Acú señaló que entre sus compañeros había disgusto porque antes de capturar a los menores estaban a punto de retirarse a merendar tras cumplir una operación junto con personal de la aduana. Este 3 de diciembre de 2025 también rindieron versión de el subteniente John Henry Z.E. a cargo de la patrulla militar y el teniente coronel Juan Francisco I.M. procesado como cómplice. Los dos negaron las versiones de los uniformados que colaboran con la justicia e incluso señalaron que con sus declaraciones pretenden que se les rebaje la pena. El subteniente John Henry Z.E., señalado como responsable de la patrulla militar involucrada en los hechos, presentó su versión de los eventos como la última prueba testimonial del caso. John Henry Z.E., quien ha sido señalado como el responsable principal de las agresiones a los menores y quien más se habría ensañado con ellos, negó las versiones de sus compañeros que aseguraron que esa noche pateó, pisó y les dio correazos, les obligó a desnudarse e incluso les disparó cerca de la cara. Según John Henry Z.E., los responsables de las agresiones a los menores y su posterior asesinato son los grupos de delincuencia organizada. Además, desacreditó a sus compañeros que le señalan como principal agresor. Dijo que han fabricado historias para beneficiarse de una reducción de la pena de hasta el 90%. Por su parte, el teniente coronel Juan Francisco I.M. negó que su intención al llevarse las prendas de los menores que encontró quemadas después de la desaparición haya sido la de ocultar las pruebas del caso. Si hay algo en lo que coinciden todos los militares procesados por el caso Malvinas, colaboradores con la justicia o no, es que la noche del 8 de diciembre de 2024 dejaron a los niños vivos en una zona abandonada del cantón Taura. El policía investigador Edwin Sánchez hizo público su informe sobre lo que esa noche habría sucedido con los menores, una vez que fueron abandonados por los militares, en donde entra Brian Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, quien había ordenado el asesinato desde la prisión. La investigación apunta a que la banda delictiva Los Águilas, de la que Momo era su cabecilla, participó en la incineración y asesinato de los menores. También mencionó a otros supuestos autores materiales del crimen como Ofelio C., Ronald A.E., alias Ruco, primo de Momo, y Ronald II A.C., alias Dani, tío de Momo. Así las cosas con el caso de las Malvinas y los militares. Vamos a estar pendientes porque antes de finalizar este mes de diciembre tienen que llegar a una resolución. El Mercurio.com.es nos dice que el presidente Daniel Noboa inicia hoy una nueva serie de viajes al exterior. Este 3 de diciembre de 2025 arranca una nueva serie de viajes para el presidente Daniel Noboa, luego de viajar 2 veces a Estados Unidos en noviembre pasado. El primer mandatario visitará España, Emiratos Árabes y Noruega.
Según la agencia que compartió la Secretaría de Comunicación, según la agenda que compartió la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el motivo de sus viajes, de acuerdo a su gobierno, es para mantener reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales, cuyo objetivo es gestionar acuerdos de cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas para el desarrollo económico y social de Ecuador. Por su lado, Noboa firmó un decreto en la víspera de sus viajes para declarar en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará en sus traslados por el viejo continente. No obstante, no se detalló quiénes serán los servidores públicos que viajarán a lo largo de estos días. Las salidas del presidente Daniel Noboa continuarán en el primer mes de 2026. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que Noboa se acogerá a su periodo vacacional entre 5 y 15 de enero, mientras que del 19 al 22 de enero estará en Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. El último viaje que realizará Noboa hacia Bélgica, en donde entre 22 y 25 de enero se reunirá con autoridades en la Unión Europea. Por otra parte, hayan muerto a un cóndor andino en Parque Nacional Antisana. Se trata de una especie en peligro de extinción, según elmercurio.com.es. Este 2 de diciembre de 2025, guardaparques del Parque Nacional Antisana, que abarca Napo, Pichincha y Tungurahua, encontraron el cuerpo sin vida de un cóndor andino juvenil, Vulgur gryphus, en la zona de amortiguamiento. El equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Energía, MAE, junto a la Unidad de Protección del Medio Ambiente, UPMA, de la Policía Nacional, acudió al sitio para iniciar las investigaciones. Además, llegaron guardapáramos del Fondo para la Protección del Agua, FONAG, y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, EPMAPS. El cuerpo del ave fue trasladado a un centro de conservación y manejo ex situ para la necropsia correspondiente. La cartera de Estado emitirá un informe oficial con los resultados. En un caso anterior, el 14 de febrero de 2025, un cóndor andino apareció con varias heridas de perdigones en la vía, en el sector de Pucán, en Cuenca. Lo trasladaron al Bioparque Zoológico Amaru para su recuperación en ese entonces. Seguimos con la información. Y prestadores de salud operan al límite, reclaman pagos atrasados de 20 meses. Continúa esta situación. Las unidades privadas que atienden a pacientes del sistema público de salud atraviesan una crisis prolongada por falta de pagos, acumulación de deudas y retrasos en auditorías médicas. El escenario que ya detonó la suspensión parcial del servicio en Guayas amenaza con extenderse a otras provincias si no se toman medidas inmediatas. Aunque el gobierno y el IES no logran estabilizar pagos, los prestadores externos reciben a pacientes sin tener garantizados sus recursos operativos. En Azuay, los prestadores advierten que la continuidad del servicio depende del abastecimiento y del cumplimiento de los compromisos estatales. Uno de los sectores más afectados es el de diálisis. El nefrólogo Augusto Vázquez Arizaga, gerente de la Unidad de Servicios Renales del Austro, Unirreas, explica que la deuda principal proviene del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Finanzas. Textualmente dijo: llevamos 20 meses sin pagos, hemos gestionado con todas las autoridades, incluso con el gobernador, pero nada se concreta. Por otra parte, un ecuatoriano sobrevive tras nadar 8 horas en el Caribe.
la Guardia Costera del Caribe holandés, encargada de la vigilancia marítima y el control fronterizo, informó que recibió el último domingo 30 de noviembre la denuncia de una persona desaparecida en el mar. Según la Guardia, el joven había salido en una moto acuática alrededor de las 15 horas desde Fisherman's Hut, una playa de Aruba ubicada a unos 29 kilómetros de la costa de Venezuela. Se confirmó que se trataba de un ciudadano ecuatoriano de 21 años, residente en Aruba. Inmediatamente las autoridades desplegaron una patrulla Metal Shark, además de helicópteros de la Guardia Costera y de la Marina Real de los Países Bajos. Inicialmente el helicóptero de la Marina Real localizó la moto acuática aproximadamente a 5 millas de la costa, pero no encontró a nadie a bordo. Poco antes de las 3 horas del lunes 1 de diciembre, la policía local recibió el reporte de un hombre exhausto hallado en la costa. Se trataba del ecuatoriano, quien relató que había nadado durante 8 horas para llegar a tierra. El joven fue trasladado a un hospital donde se encuentra en buen estado de salud. Las autoridades consideran que nadar durante ese tiempo en mar abierto constituye una verdadera hazaña. Seguimos con más información y también prensalatina.cu nos indica que la deuda pública de Ecuador crece hoy con ritmo preocupante y desplaza el presupuesto destinado para la salud, educación y servicios esenciales, según un informe de organismos especializados. El estudio elaborado por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática, LatinDad, y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, afirma que la nación sudamericana es el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Hasta julio de 2025, la deuda pública consolida interna y externamente alcanzó los 84 mil millones de dólares, que representan un 65% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el análisis. La LatinDad y el CDES señalan que el 21% de los ingresos del Estado se destina solo para pagar la deuda, lo que reduce el espacio fiscal para políticas sociales. La investigación concluye que el endeudamiento dejó de ser un mecanismo temporal para financiar inversión y se transformó en un instrumento permanente para sostener la liquidez en una economía dolarizada y sin política monetaria propia. Una de las preocupaciones de las entidades a cargo del estudio es que buena parte de las operaciones de deuda de Ecuador se realizaron sin aprobación legislativa, lo que consideran una violación de los principios de transparencia y control democrático. Además, el informe apunta que la reestructuración de bonos globales de 2020 socializó pérdidas y privatizó ganancias, al tiempo que colocó al país bajo cláusulas de jurisdicción extranjera que limitan su soberanía financiera. También cuestiona los recientes canjes de deuda por naturaleza en Galápagos y la Amazonía, que califica como operaciones con diseños contractuales opacos, altos costos financieros y escasa reducción del stock de deuda. Ante ese panorama, la LatinDad y el CDES recomiendan la auditoría integral de toda la deuda contratada desde 2014, incluidos los acuerdos con el FMI, reestructuraciones de bonos y canjes ambientales. Seguimos con la información y Ecuavisa.com nos dice que la Unión Europea apoya a Ecuador en capacitación contra el lavado de activos. El programa de seguridad, esperanza y resiliencia por la paz, SERPAZ, cofinanciado por la Unión Europea, inauguró el ciclo formativo denominado Lavado de Activos, Estrategias de Investigación, Tipologías y Cooperación Internacional, un proceso intensivo dirigido a los 46 funcionarios de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
El evento, que durará 5 días, busca fortalecer las capacidades operativas y analíticas de las instituciones responsables de investigar delitos financieros complejos y enfrentar dinámicas criminales de carácter transnacional. En el acto participaron el viceministro de Seguridad Pública, Luis Pérez, el consejero del Interior de la Embajada de España en Ecuador, Miguel Ángel Ramos, el agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, Bertrand Mathieu, la directora de Serpas, Cristina Lera, delegaciones de agencias implementadoras, instituciones públicas y organismos estatales de control. Pérez destacó la relevancia de la cooperación internacional en el fortalecimiento institucional y apuntó a que la lucha contra el lavado de activos demanda instituciones sólidas, técnicas y articuladas. Seguimos con la información y también teleamazonas.com nos indica que Ecuador abre un concurso para el diseño del nuevo edificio del Museo Nacional en Quito. El gobierno ecuatoriano abrió el martes 2 de diciembre de 2025 una convocatoria para que arquitectos nacionales e internacionales presenten sus credenciales y portafolios para participar en el concurso para la elaboración del anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio del Museo Nacional de Ecuador. Con una inversión de $100 millones, el edificio se construirá en un terreno de 13.004 metros cuadrados y estará estratégicamente ubicado frente al Parque La Carolina, en el corazón financiero y cultural de Quito, aseguró el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en un comunicado. La convocatoria se desarrollará en 2 etapas. La primera contempla la presentación de credenciales y portafolios y la segunda el desarrollo de propuestas de diseño de anteproyecto arquitectónico, en el que participarán únicamente los equipos seleccionados en la fase anterior que cuenten con la capacidad profesional, técnica y experiencia necesaria para el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, detalló la cartera de Estado. Los arquitectos nacionales e internacionales con equipos multidisciplinarios participantes tendrán que demostrar la solvencia en la conceptualización arquitectónica, la integración urbana y la resolución programática de equipamientos culturales, añadió el ministerio. Seguimos con el desarrollo de las noticias y también los casos de COVID-19 aumentan en Guayaquil, según ecuavisa.com. Aquí tenemos un reporte. ¿Es comer rico y sentirte ligero a la vez? Sin lactosa, con omegas 3, 6 y... Que el COVID sigue entre nosotros es algo que se puede verificar cada semana, no solo en los hospitales, sino también en las consultas particulares. Y aunque en los últimos 4 años los signos de la enfermedad habían perdido fuerza, gracias a la vacunación y a la inmunidad de rebaño, ahora han vuelto a intensificarse. Así lo asegura Henry Pinela, médico intensivista. Recuerda mucho lo que pasaba hace 5 años. Los pacientes que no tienen muchos síntomas, pero van con cansancio, pero en realidad están con la saturación un poco baja. O los pacientes que en vez de mejorarse el tercer, cuarto día, los síntomas se están haciendo un poco más intensos respecto al malestar general. Es la forma como se me están presentando ahora. Y los casos van en aumento, según el especialista, que atiende a pacientes en su consultorio privado y en un hospital público. De los 100 pacientes que atendió en las últimas 2 semanas, al menos 30 dieron positivos para COVID. Pero ya hablando del mes de noviembre, el aumento ha sido un poquito más interesante, aproximadamente un 30% ya se están presentando más con sintomatología respiratoria, y de ese porcentaje, o sea, el 30% son pacientes que ya me están presentando la prueba COVID positiva. En el consultorio del médico intensivista John Cuenca, el panorama es similar. En las últimas semanas se han registrado varios casos positivos y los síntomas que presentan sus pacientes son cada vez más intensos, al punto de requerir hospitalización. Podemos tener un repunte importante con sintomatología distinta y severa que no hemos visto en los otros años. ¿Cuáles son esos síntomas? Insisto, todos, mucha fiebre, 35, 38, 39,
hasta 40, mucho dolor de cabeza y dolor de garganta. Y perduran los síntomas 2, 3, 4 semanas. Otro cambio que se ha observado tiene que ver con la edad de los pacientes. Esta vez, los más afectados son personas entre 25 y 50 años. A que no son del grupo de riesgo. El grupo de riesgo, de cierta forma, un poco se cuida, pero la gente que no es del grupo de riesgo anda liberalmente por todos lados, contacto con gente que viene del exterior contagiada y acá desarrolla la sintomatología, hay las reuniones y se contagia. Se estima que para diciembre los contagios aumenten debido a las reuniones navideñas y eventos sociales. Por ello, los médicos recomiendan mantener las medidas de higiene y acudir a un profesional de la salud en caso de presentar síntomas. Continuamos con las noticias. Y ya en el ámbito internacional, el Mercurio.com.es nos dice que Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano El Chapo, encarcelado en Estados Unidos, se declaró culpable el lunes ante un tribunal federal en Chicago de tráfico de drogas y participación en una organización criminal. Según los términos de este acuerdo, la culpabilidad, cuyo texto fue consultado por AFP, Guzmán López, de 39 años, enfrenta al menos 10 años de prisión por el cargo relacionado con su participación en una organización criminal. En cuanto al cargo de tráfico de drogas, por el cual podría ser condenado a cadena perpetua, el juez podría dictar una sentencia reducida dependiendo de su nivel de cooperación con la justicia. A cambio, el hijo de El Chapo se comprometió a cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto que le sea requerido por la justicia estadounidense, proporcionando información y testimonios completos y veraces. Uno de los hermanos, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, ya se había declarado culpable en julio pasado en Nueva York de cargos similares. Ambos están acusados, junto con otros 2 hermanos actualmente prófugos, Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Guzmán Salazar, de haber asumido las actividades de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cartel Sinaloa. Seguimos y finalmente, si Europa quiere guerra con Rusia, estamos listos, afirma textualmente Putin. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes 2 de diciembre de 2025 que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú. Textualmente dijo: no tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se han apartado. Ha sido una iniciativa suya, prosiguió el presidente ruso. También dijo que no tienen un programa de paz, están del lado de la guerra, añadió al margen en un foro económico. Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la ilusión de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia y volver a la realidad basándose en la situación sobre el terreno. El mandatario se reunirá con el Kremlin, con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente. Hemos revisado los temas más relevantes a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos las noticias. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.